amarillas, o sea, realmente el color amarillo realmente resalta, generalmente son leches que tienen calostro. Y las leches que tienen calostro, según normativa, no se deberían comercializar, porque esas leches solo son aptas para su cría, ¿verdad? Para lo que son los terneros y no para el consumo humano. Ahora, la leche vencida les hago que traigan para que por una parte vean cómo cambia el olor, cómo cambia el sabor y cómo cambia el aspecto referente a lo que es un producto fresco, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros registramos e identificamos, codificamos las 3 leches que han traído al laboratorio, lo primero que voy a pasar a realizar es la determinación de las características organolépticas de lo que son estos productos. Entonces, en el caso de la leche pasteurizada, pues registraremos que es un color blanco opalescente, el olor y el sabor son parámetros que están íntimamente relacionados, los cuales deben ser característicos agradables, ¿no? Estoy hablando de las condiciones ideales, que es lo que normalmente nosotros vamos a ver en laboratorio, ¿verdad? Y el aspecto, vamos a observar que es un líquido homogéneo. Ahora, ¿qué pasa en la muestra 2, en aquella leche cruda? El color blanco opalescente obviamente se va a verificar, pero lo natural es que nosotros podamos observar ese color ligeramente amarillento debido al contenido de grasa que tenga. Sabemos que el contenido de grasa puede ser variable, ¿no? De acuerdo a la alimentación del animal, a la edad del animal, a la época del año, etc. Entonces puede haber un contenido variable de grasa. El olor y el sabor también deben ser característicos y agradables, y en el aspecto algunas veces no se observa tal cual decimos, el líquido homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que a veces este producto cuando está en reposo, voy a ir atrás, cuando sí está en reposo en la leche cruda, vemos una separación de fases, debido a que la grasa o la nata de la leche en la leche cruda tiene los glóbulos de grasa nativos tienen tamaños más grandes y por lo tanto tienden a subir a la superficie, mientras que una leche tratada, o una leche pasteurizada tratada por una industria, tiene un proceso físico que se llama la homogeneización, que hace que esta leche pueda pasar por conductos a presión y a temperatura controlada que reduzcan el tamaño de los glóbulos de grasa y permitan que la grasa esté en una emulsión perfecta en lo que es la leche, porque la leche es una emulsión. Entonces, posiblemente cuando yo vaya a verificar lo que es este aspecto en la leche cruda, pues no sea ese líquido homogéneo, sino que se observen glóbulos de grasa, que como les digo, en la leche cruda sería natural. Ahora, en la muestra 3, que es una leche vencida que les hago traer, el color se va a mantener, pero va a haber un cambio. Vamos a observar un cambio en lo que es el olor y el sabor, ¿verdad? Entonces, mientras más vencido está el producto, va a ser más notorio lo que es el cambio del olor y lo que es el sabor. Vamos a percibir esos olores y sabores ácidos. Ahora, depende la acidez de la leche. En algunos casos, cuando la acidez, o sea, cuando la leche está ácida, pero no tan ácida, el aspecto podría seguir siendo un líquido homogéneo. Sin embargo, cuando la cantidad de ácido láctico
Entonces, del 15 al 20 tiene 4 divisiones. Significa que una raíz encima del 15, 16, 17 y así sucesivamente. La densidad de los productos lácteos siempre se va a empezar con la lectura de 1,0. Siempre. Lo que leemos en el lactodencímetro corresponde a la segunda y tercera cifra decimal. Significa si aquí me ha marcado 30, por decirle, pues la densidad de la leche es 1,030. Si me ha marcado 32, la densidad de la leche será 1,032. Bien, medir la densidad de lo que son los líquidos por decímetro es la cosa más fácil. Necesitamos una probeta. Una vez que la leche ha sido homogenizada, como ustedes ven en la fotografía, ustedes van a llenar lo que es la probeta prácticamente casi hasta el borde. Deben tomar en cuenta lo siguiente: la probeta siempre tiene que ser más grande que el tamaño del lactodencímetro para permitir que el lactodencímetro flote en la probeta. El otro instrumento que necesitamos es un termómetro. Obviamente en laboratorio se supone que son termómetros que están calibrados. Entonces, voy a medir la temperatura de lo que es la leche y he colocado por precaución, como ustedes ven, un platillito. ¿Por qué? Porque cuando añada el lactodencímetro para que flote, va a rebalsar un poquito porque es necesario que la lectura se haga al ras, ¿verdad? Entonces, como ustedes están viendo en la imagen. Entonces, si se dan cuenta, estoy registrando la temperatura y estoy haciendo la lectura donde me marca la leche, en qué número me marca para poder registrar. Ahora, ¿por qué es importante o por qué es un punto crítico en la determinación de la densidad, la temperatura? Porque sabemos que la densidad es la relación masa-volumen. Si bien la masa en variación a la temperatura no se modifica, que quiere decir que la masa se mantiene, el volumen sí cambia. ¿Por qué? Porque los cuerpos se dilatan o se contraen de acuerdo a la temperatura, ¿no? Si están más calientes o más fríos, se dilatan o se contraen. Entonces, sabemos que la temperatura, al afectar al volumen, va a cambiar la densidad. La densidad en la leche debe determinarse a 20 grados centígrados. Ahora, tengo dos caminos. Uno es llevar la leche, evidentemente, a que esté, antes de poner el lactodencímetro, a 20 grados centígrados y determinar esa temperatura. Y el otro camino es de que yo registre la temperatura, lea la lactodencímetro y aplique un factor de corrección, ¿verdad? Para transformar la densidad leída a la densidad a 20 grados centígrados. Entonces, si yo tengo el ejemplo en la muestra 1, este es un ejemplo que he leído la densidad como 1,032, ¿verdad? Y he tomado la temperatura que está a 16 grados centígrados, yo debo convertir, debo aplicar este factor de corrección que lo tienen en su guía, que me dice la densidad leída aplicado a un factor de corrección que vale 0,0002, paréntesis, la temperatura leída menos 20, aplicando esta fórmula de corrección, yo voy a transformar esta densidad a 16 grados centígrados a una densidad de 20 grados centígrados. ¿Por qué debo hacer eso siempre que la temperatura sea diferente a 20 grados centígrados? Porque la norma establece parámetros de densidad, pues que están tabulados a 20 grados centígrados. Entonces yo no puedo comparar una densidad a una temperatura diferente porque no es correcto, hemos visto, porque varía, ¿verdad? Entonces todas las densidades de la leche deben ser corregidas a 20 grados centígrados. Si yo aplico este factor, entonces simplemente estoy reemplazando lo leído con la temperatura, yo voy a ver que va a cambiar, ¿verdad?, la densidad corregida de 1,032, que era 16 grados centígrados, a 1,0312, que es a 20 grados centígrados. Ahora, lo que ustedes deben tomar en cuenta para informar un resultado es si la norma me pide, en este caso el valor de referencia está con 3 decimales, entonces el resultado que ustedes emitan debe estar con 3 decimales, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, en el informe, yo informaría como 1,031 gramos sobre ml. Ahora, ¿qué interpretación o qué información me está dando la densidad en la leche? Me está dando la información de que si está dentro del parámetro permitido por norma, entonces la leche está pura. La leche no está adulterada con añadido de agua. Entonces,
¿Cuándo hablamos de adulteración por añadido de agua? Cuando el parámetro de la densidad es menor al límite mínimo permitido por norma. Entonces, si la densidad fuera menor que 1.028, estaríamos confirmando que la leche está adulterada por un proceso de aguado o por añadido de agua. Entonces, esa es la utilidad de la densidad. Entonces, van a notar, es el primer ejercicio que vamos a realizar. El ejercicio dice, calcule la densidad a 20 grados centígrados de una muestra de leche que dio los siguientes resultados. Densidad leída 1,029 gramos sobre ml a una temperatura de 10 grados centígrados. Además, interprete el resultado. Repito, el primer ejercicio que deben registrar, deben calcular la densidad a 20 grados centígrados de una muestra de leche que dio los siguientes resultados. Densidad leída 1,029 gramos sobre ml a una temperatura de 10 grados centígrados. Deben calcular y deben indicar la interpretación. Está aquí la fórmula, por favor hagan el cálculo y nadie habla ni nadie escribe hasta que yo mencione la persona que quiero que lea. Ya. Jocelyn Crespo, por favor, habilite su micrófono. Buenos días, doctora. Siga haciendo el ejercicio un ratito, por favor. Por si acaso, para alguna duda, no se olviden que lo que está en paréntesis es lo primero que deben resolver. 16 menos 20 llega a ser menos 4. Menos 4 recién multiplica este factor y obviamente va a cambiar lo que es el signo, porque va a ser 1.032 menos 0.008. Entonces no se olviden, primero el paréntesis, son las reglas matemáticas. A ver, Blanca Pilco. ¿Te escucho, Blanca? Habilita tu micrófono, Blanca. ¿Cuánto salió el resultado? Blanca. Doctorita, no lo he hecho todavía, es que recién entré a clases. Había olvidado el horario.
Paren el resto, deben sacar 1,031 gramos sobre ml, entonces cumple, ¿verdad? Entonces la leche cumple. Bien, muy bien, entonces creo que ha quedado claro lo de la densidad. Tenga mucho cuidado porque no es lo mismo de que yo resuelva esto con esto primero y después multiplique. Ahí les hace variar. Se supone que tienen que sacar pues valores próximos a este, un poquito más o un poquito menos. Si se dan cuenta, si la temperatura es mayor, esto pasa a sumar, ¿verdad? Y si la temperatura es inferior, pasa a restar, entonces disminuye. Entonces tengan en cuenta esas reglas matemáticas. Muy bien, me gusta que sean así. Pasemos a la otra prueba, es la prueba de alcohol, ¿sí? La prueba de alcohol en realidad es una prueba cualitativa, ¿no? Cuando digo cualitativa es que voy a sacar positivo o negativo, ¿verdad? Esta prueba de alcohol, denme un segundito, por favor, un ratito. Ya, mil perdones. Les decía que esta prueba de alcohol es una prueba cualitativa, ¿verdad? Que se utiliza para saber de una forma rápida si la leche es fresca o si la leche está ácida. Este tipo de prueba más en realidad se lo utiliza a nivel de productores, ¿no? Entonces los productores a veces porque demoran entre lo que extraen de la vaquita o su sistema de enfriamiento se les ha arruinado y quieren saber si su leche está ácida o no, ellos hacen esta prueba de alcohol que es sumamente fácil, que es mezclar partes iguales de la leche con alcohol al 72%. Cuando digo partes iguales, es decir, si yo voy a tomar 5 ml, voy a poner 5 de alcohol, o si yo voy a tomar 1 ml de leche, 1 ml del alcohol al 72%. Un punto importante para que esta prueba sea válida es la concentración del alcohol. Tiene que ser al 72%. Entonces, ustedes en el primer tema, cuando han preparado soluciones, han hecho el recuerdo de preparar soluciones, saben cómo preparar el alcohol al 72%. En la práctica, hacemos de las 3 muestras como ustedes están verificando. Colocamos en los tubitos marcados con los respectivos números 1 ml de la leche y colocamos 1 ml del alcohol al 72% y mezclamos. Ahora, ¿cómo da positivo y cómo da negativo? Cuando yo mezclo la leche con alcohol, si la leche se corta, la prueba es positiva. Si la leche sigue homogénea, sigue un líquido homogéneo, la prueba es negativa. Una prueba de alcohol positiva significa leche ácida y una prueba de alcohol negativa significa leche fresca. Esta prueba de alcohol, como ustedes han leído en su guía, no es al 100% confiable. Pueden dar falsos negativos, por ejemplo, cuando la leche tiene calostro, etc. Entonces, no son 100% confiables, pero constituyen un método rápido a nivel de productores. A nivel de laboratorio, nosotros preferimos pruebas cuantitativas que les voy a explicar. Ahora, ya les decía, sí, aquí, bueno, por lo que es blanco, generalmente vemos a trasluz y se logra ver. Positivo cuando la leche se corta, negativo cuando sigue líquido homogéneo, y alguna vez hemos distinguido esto en las prácticas, ligeramente positivo. Significa que hay pequeños grumos, o sea, no están ni totalmente cortado, ni está homogéneo, hay ligeros grumitos, lo que indicaría que una ligera acidez. Ahora, hay otra prueba que básicamente es lo mismo que en el anterior, porque es una prueba cualitativa, ¿no? Que es positiva para las leches que están ácidas y es negativa para las leches frescas. En esta prueba lo único que necesitamos es tomar, no importa la cantidad de leche, pero calentarla, ¿verdad? Podría ser en una hornilla, en un mechero, etcétera, a ebullición, ¿verdad? Calienta y la dejamos enfriar. Si al enfriar la leche se coagula, la leche es positiva, la muestra es positiva, por lo tanto la leche es ácida. Y alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me han pasado varias veces, que digamos, tengo la leche, la caliento y después de que esté enfriando, la leche se ha coagulado. Que se coagule por un proceso de calor significa que la leche está ácida. Ahora, cuando la leche está muy ácida, la coagulación es espontánea, que significa ni siquiera necesitamos una fuente de calor.
Entonces la leche ya está coagulada. Mientras más ácida, más rápido se coagula, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las pruebas. Pero en laboratorio, a diferencia de las dos pruebas anteriores, nosotros preferimos la determinación de la acidez titulable. Obviamente las dos pruebas anteriores también los realizamos en la práctica para que ustedes conozcan. La prueba de preferencia para medir el grado de alteración de la leche lo constituye la determinación de la acidez titulable. Ustedes bien saben que para hacer una titulación yo necesito por un lado un matraz Erlenmeyer y necesito una bureta. En laboratorio vamos a utilizar un soporte y una pinza para bureta. Tenemos la bureta, ¿no? Normalmente son buretas que son obviamente calibradas y en la cual vamos a llenar con hidróxido de sodio a una concentración conocida. En el caso de la leche, trabajamos con hidróxido de sodio 0,1 normal. Las muestras se colocan en el matraz. Entonces identificamos, como ustedes ven en la imagen, matraz 1, matraz 2, matraz 3, y vamos a colocar una cantidad conocida de la muestra, en este caso de la leche. La cantidad de leche que se puede titular va desde 10 ml como mínimo hasta 100 ml como máximo. En la práctica vamos a trabajar con 10 ml de la leche. Ahora, ¿cómo mido los 10 ml? ¿Verdad? Parece que fuera absurdo lo que les voy a decir, pero no ha faltado alguna persona que ha medido en una probeta, por ejemplo, 10 ml, otra persona que mide en pipeta graduada y otra persona que mide en una pipeta volumétrica. ¿Hay diferencia entre los tres? Sí, porque la pipeta volumétrica mide volúmenes más exactos. Y toda prueba que sea cuantitativa, para que sea más exacta, traten de utilizar el instrumento de medida que les mida volúmenes más exactos, ¿verdad? Entonces, el instrumento para poder medir una cantidad de leche, en este caso, sería la pipeta volumétrica. Ahora, necesitamos un indicador ácido-base. En el tema de determinación de acidez en alimentos, vamos a utilizar la fenolftaleína, que es un indicador ácido-base, que en condiciones ácidas la fenolftaleína es incolora y en condiciones básicas es rosada, ¿verdad? Entonces la leche es ligeramente ácida, por lo tanto en contacto con la fenolftaleína no va a dar color. Entonces voy a colocar una o dos gotitas y voy a proceder a hacer la titulación como ustedes están viendo en la imagen. El analista agarra con una mano la bureta y con otra el matraz y va haciendo la titulación, la neutralización, ¿verdad? Entonces, como ustedes están viendo aquí en la imagen, cuando estoy empezando la titulación, pues yo voy a colocar una base blanca que me permita ver fácilmente el color. Y si se dan cuenta, cuando tiene la fenolftaleína en contacto con el hidróxido de sodio, se va a formar ese rosadito y cuando yo agite va a desaparecer. Entonces, ustedes tienen que determinar esa gotita que va a volver rosado, porque cuando desaparece significa que todavía hay ácido, es una neutralización molécula a molécula. Entonces, cuando ya no hay nada de ácido, la gotita de hidróxido que cae va a hacer que esto se vuelva rosado, ¿verdad? Un rosado bajito que debe persistir por lo menos 30 segundos. Entonces, estamos realizando lo que es la titulación para luego leer los ml gastados cuando se vuelva rosado para poder hacer el cálculo. Vayamos al cálculo. Les pongo dos ejemplos. En el caso de la muestra 1, por ejemplo, habíamos gastado de hidróxido de sodio 2 ml. El hidróxido de sodio que habíamos utilizado era de 0,1 normal y el volumen de leche de 10 ml. La fórmula también lo tienen en su guía. ¿Qué me dice la fórmula? Para expresar el porcentaje de ácido por 100 ml de muestra, o lo mismo decir porcentaje de ácido láctico, es igual a la normalidad del hidróxido de sodio multiplicado por el volumen 1, por si acaso el volumen 1 siempre va a ser el volumen de hidróxido de sodio gastado, por el mil equivalente del ácido, dividido entre el volumen 2. El volumen 2 va a ser siempre el volumen de la muestra y multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque la acidez de los alimentos se expresa en términos de porcentaje, por eso es por 100, del ácido mayoritario. El ácido mayoritario en la leche es el ácido láctico, por lo tanto, el mil equivalente del ácido láctico vale 0,09. Cálculos de acidez también los hemos visto en el primer tema de la teoría, ¿verdad? Cuando hemos resuelto ejercicios de acidez. Aquí lo estamos aplicando. Entonces, en el caso de la muestra 1, vamos a reemplazar los valores, ¿verdad? 0,1 por 2 por 0,09 dividido entre 10 multiplicado por 100
Y me sale el cálculo que ustedes lo van a verificar de 0.18% de ácido láctico. En la muestra 2, por ejemplo, habíamos tenido los datos de 2.2 ml de hidróxido de sodio a una concentración de 0.1 y el volumen gastado, mejor dicho, el volumen de muestra 10 ml. Reemplazo y me sale una acidez de 0.198% de ácido láctico. Si yo comparo ambas muestras, que obviamente son muestras diferentes, entonces yo puedo concluir en comparación de estas dos, por ejemplo, que la muestra 2 es más ácida que la muestra 1, ¿verdad? Porque tiene más ácido láctico. Pero para poder interpretar los resultados necesitamos conocer qué me dice la normativa. Y la normativa me dice que las leches deben tener un contenido de acidez máximo, eso deben anotar, de 0.18% de ácido láctico. Entonces, en ese sentido, la muestra 1, si se dan cuenta, justo está en el límite máximo permitido, por lo tanto, cumple. Y por lo tanto, la interpretación sería que la leche es apta para el consumo. Y en el caso de la muestra 2, vemos que tiene una acidez mayor al máximo permitido, 0.198, ¿verdad? Ahora, este valor, si yo tengo que informar en el resultado, pues ya les decía, y lo mismo que en la densidad, ustedes van a fijarse el valor de referencia del parámetro que estén realizando. Si no tiene decimales, pues no se pone decimales. Si tiene un decimal, se informa con un decimal, dos decimales, etc. En el caso de la acidez, como el valor de referencia me dice con 2 decimales, entonces acá yo informaría como 0.20 o es lo mismo decir 0.2, ¿verdad? Redondeado. Es elevado, por lo tanto, la conclusión en esta muestra 2 es que la leche está alterada, leche alterada por un proceso de acidificación. Y una leche que está ácida no es apta para el consumo, ¿verdad? Entonces, este es el segundo ejercicio y vamos a aplicar. Entonces deben escribir. Hemos hecho 2 ejercicios de densidad, ahora vamos a hacer 2 ejercicios de acidez. Escriba. Se determinó la acidez titulable de una muestra de leche por duplicado, obteniendo los siguientes datos. Determinación 1, volumen de muestra 12 ml, normalidad del hidróxido de sodio 0.11, volumen gastado de hidróxido de sodio 2.5 ml. Determinación 2, volumen de muestra 12 ml, normalidad 0.11 y volumen de hidróxido de sodio gastado 2.7 ml. Calcule la acidez de ambas determinaciones. Repito los datos, en ambos casos se ha trabajado con 12 ml de muestra y la normalidad del hidróxido de sodio 0,11. El volumen de hidróxido de sodio gastado en la determinación 1 era 2.5 y en la determinación 2, 2.7. Antes que procedan a hacer los cálculos, tal vez recordarles algo que ya habíamos hablado en el tema 2, que toda determinación que hagamos en laboratorio siempre debemos hacer por duplicado, siempre. ¿Por qué? Porque es la única forma de verificar que yo no he cometido errores que vayan a reportar un resultado erróneo. Entonces, la única forma de controlar eso es haciendo cada parámetro por duplicado en las mismas condiciones. ¿Qué significa? Misma muestra, mismos reactivos, mismo operador. Y eso lo hemos hablado en el tema 2. Por lo tanto, en este ejercicio se refiere a la misma leche, pero hecha por duplicado. Si ustedes se dan cuenta, grosso modo, hay variabilidad de resultado. Ahora, quiero que calculen la acidez de cada una de las determinaciones. Trabajen, por favor.
Solo el cálculo. A ver, quiero escuchar a Celina Ferrufino. El primer cálculo, la primera determinación. Doctora, ahorita lo estoy terminando, por favor, un ratito. Doctora, una preguntita. Dime, Melissa. ¿Los miliequivalentes del ácido S0,09 es parte de la fórmula? En realidad, esta fórmula es general para cualquier alimento. Entonces, cuando utilizamos para leche, siempre va a ser 0,09. Ok. ¿Le puedo decir el resultado, si está bien? Ah, claro, te escucho, Melissa. En la primera muestra me sale 4,752. No. Ya desde ya te tiene que alarmar eso, Melissa, porque si te das cuenta, los valores de acidez en leche son bajos, Sí. 0 punto. Entonces, eso es lo primero que te tiene que alarmar. Doctora, Me cargo. A ver, Daniela. Okay. doctora, ¿le puedo decir yo el resultado? A mí me ha salido la primera muestra 0,099. 0, 0,99. no. Doctora, yo le puedo decir, A ver, Mayra. a mí me da 0,21. Exacto, redondeando con 2 decimales, correcto, 0,21, correcto. ¿Y el resultado 2? El resultado 2, no noté los ml de muestra. 2.7. No. 0,22 es, doctora. Wendy, correcto. Muy bien, Wendy. 0,22. Sí, doctora, es 0,22 el segundo. Perfecto. Muy bien. Espérenme un ratito. Es que sí les voy conociendo también. Wendy, ¿qué es tu apellido? Fuentes Mamani, doctora. Ah, sí. Exacto. Muy bien. Bien. Entonces vamos Doctora, a... por favor, Sí. antesito de que siga, ¿será que me puedes repetir el volumen de ambas muestras? Claro, en la determinación 1 les dije 2.5 de hidróxido de sodio y en la determinación 2, 2.7, porque los volúmenes de muestra y normalidad eran las mismas en ambos. ¿Y cuánto era el volumen de la muestra? De la muestra en ambos casos 12 ml y la normalidad del hidróxido de sodio 0.11. Ah, ya. Sí, perdón, por eso me salió mal. Gracias. Exacto, si algún dato anoto mal, obviamente el resultado va a estar incorrecto. Bien, entonces me alegra que pregunten porque así se van despejando las dudas. Una pregunta siempre ha sido, ¿esta es una constante de 0.09? Si están trabajando con leche, sí. Pero, por ejemplo, esta fórmula me va a servir para hacer acidez en bebidas analcohólicas, para miel, para cualquier alimento. Por eso les decía, la acidez de los alimentos se expresa en términos de porcentaje del ácido mayoritario. Entonces, si yo expreso en ácido láctico, debo utilizar el mil equivalente del ácido láctico. Si voy a hacer en miel, el ácido fórmico va a ser diferente, el mil equivalente del ácido fórmico. Si voy a hacer en el vinagre, va a ser diferente. Entonces, eso es lo que cambia. Otra cosa que no se me confundan, porque a veces invierten los volúmenes y les va a salir cualquier resultado. Arriba siempre es el hidróxido de sodio y abajo siempre va a ser la muestra. Eso es. Ahora, estos datos que han sacado correctamente, expresado con 2 decimales, ¿no? 0.21 y 0,22, es la misma muestra. Entonces, la pregunta, ¿cuál de las dos informo si se trata de la misma muestra? Entonces, una persona diría, informo los dos. Otra persona diría, informo la media, ¿verdad? Ahora, en realidad, debo informar la media siempre y cuando, y eso lo hemos llevado en el tema 2, el porcentaje de error esté dentro del parámetro permitido. Si ustedes recuerdan, una forma de poder garantizar un control de calidad interno era que al hacer 2 determinaciones, necesariamente determinaciones cuantitativas, tenía que calcular el porcentaje de error total. Si se acuerdan, el error total era una fórmula que yo aplicaba con los resultados que obtenía. Y este error total máximo permitido dependía del tipo de técnica. Si la técnica era gravimétrica, si la técnica era bolométrica o si la técnica era espectrofotométrica. Entonces hablábamos que teníamos resultados más precisos en las técnicas espectrofotométricas. Entonces vamos a dejar pendiente hasta más adelante de la clase de hoy para poder analizar ambos resultados que ustedes han sacado, 0.21 y 0.22, y para que ustedes me puedan decir si yo puedo informar la media aritmética o no.
Entonces estamos dejando pendiente para completar más adelante, ¿sí? Ahora, todavía tampoco voy a interpretar el resultado, no les he pedido todavía interpretar el resultado, porque en realidad recién deberíamos interpretar el resultado cuando yo emito un informe, ¿verdad? Ahora, pasemos a la otra prueba, la materia grasa, una prueba fundamental. Hace un rato veíamos la determinación de la densidad, ¿verdad? Y era una prueba importante para poder descartar que si la muestra estaba adulterada por añadido de agua o no, ¿verdad? Entonces, otra prueba que es importantísima y que va ligado a la determinación de la densidad es la materia grasa, ¿sí? La materia grasa en el tema de lácteos se determina con una prueba que es específica para lácteos. ¿Qué quiere decir? Que esta prueba que les voy a explicar se hace a lácteos, no se hace a otro tipo de alimentos. Hay otra para carnes, cuando llevemos carnes vamos a ver que es específico para carnes. Ustedes han conocido una determinación de materia grasa en nutrición, que era el método de Sokler, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es específico, por ejemplo, para cereales, ¿no? Para harinas, etc. Esta materia grasa que vamos a hablar ahora es un método específico para lácteos. Entonces, el método que voy a explicar se aplica a las leches, al yogur, leche en polvo, mantequilla, etcétera, simplemente con ligeras variaciones, en realidad, en lo que es el butirómetro nada más. Esta materia grasa se determina en lácteos por el método de Gerber, ¿sí? Este método de Gerber es un método volumétrico. Vamos a medir la grasa en términos de volumen directamente en una escala cuantificable en términos de volumen. Esto lo que está mostrando acá se llama butirómetro. Este es un butirómetro para leche. ¿Cómo me doy cuenta que es para leche? Porque tiene una escala que va del 0 al 8% de materia grasa. Entonces yo puedo leer intermedios, ¿verdad? Este butirómetro tiene que estar limpio y seco. ¿Cómo empieza la técnica? La técnica la tienen escrita en la guía, por si acaso. Me pueden seguir con la guía. Dice, al colocar 10 ml de ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene que estar a una concentración de densidad 1,815 gramos sobre ml. Ahí vamos a aplicar lo que hemos visto en el tema 1, cuando hemos practicado cómo yo podía preparar un ácido a una densidad de 1,815 a partir de un ácido más concentrado. Entonces también lo han practicado. Una vez que el ácido está preparado, con una pipeta y con propipeta, jamás pipetear con la boca, voy a colocar 10 ml en el butirómetro del ácido sulfúrico con mucha precaución, porque sigue siendo un ácido concentrado que puede ocasionar quemaduras. Luego, una leche que está homogeneizada, ¿no? Voy a medirle una pipeta volumétrica, como ustedes logran ver en la imagen, 11 ml de leche, y voy a depositar en el butirómetro con mucho cuidado. Si ustedes se fijan, quiero que se fijen acá, no se deben mezclar las fases. ¿Cómo logro esto? Colocando la leche muy despacio para que no se mezclen, o sea, no fuerte. Y luego voy a colocar 1 ml de alcohol amílico. Voy a cerrar, que tiene un tapón especial, ¿sí? Que es totalmente hermético, y voy a soltar esta parte. Luego, antes de llevar a la centrifugadora, viene una etapa de homogeneización. Acá la imagen está un poquito más grande, está colocando su compañera 11 ml de la leche, estamos verificando, todos están viendo que no se han mezclado las 3 fases, acabo de cerrar, y aquí estoy verificando que no exista filtración. ¿Por qué? Porque estos taponcitos son unos tapones especiales, les cuento, que para poder tapar o destapar necesitan como una llavecita, porque aquí en el tapón en el medio tiene un agujero donde entra la llave para adelgazar el tapón que permita ingresar o salir. Pero como el constante uso de estos tapones que están en contacto con fase ácida se va deteriorando, alguna vez por el mismo agujerito se rompe y podría haber filtración. Entonces lo que yo siempre les recomiendo es que verifiquen que no haya filtración. Ahora, antes de hacer el proceso de digestión, el proceso de digestión solo consiste en que yo voy a mezclar esto para que se vuelva una sola fase. Pero este proceso de digestión es una reacción exotérmica, significa que esto va a calentar. Entonces, con ayuda de una toallita para no quemarme, voy a ir mezclando, agitando, como están viendo en la imagen, de uno al otro lado, pero con una toallita. Aquí solamente estoy verificando que no hay filtración para evitar accidentes en laboratorio. Entonces, es una reacción exotérmica. ¿Cuándo termina el proceso de digestión? Cuando ustedes ya no ven ningún grumito de leche.
El proceso de digestión ideal es cuando después de hacer que se pierda toda la leche, ustedes verifican que todo se ha vuelto de un color vino. Siempre les digo, vean el color vino tinto obviamente, es que el ácido que han preparado es adecuado. Cuando el ácido han preparado mal, está más concentrado, pues lo quema y se pone todo negro y no van a poder ver nada, ¿verdad? Y cuando el ácido está muy diluido, tampoco les permite separar la materia grasa. Una vez que he hecho el proceso de digestión, que ya no ha quedado ningún grumo de leche, voy a llevar a esta centrífuga. Esta centrífuga la tenemos en laboratorio, se llama centrífuga de Gerber. Obviamente es una centrífuga un poquito más antigua, las modernas son un poco más pequeñas, ¿no? Pero sigue sirviendo. En cada uno de estos tubitos puede entrar un butirómetro. Esta centrifugadora me sirve para centrifugar butirómetros de leche, otros butirómetros que ya van a conocer cuando llevemos el de carnes, etc. Como cualquier centrifugadora, siempre tiene que estar equilibrado el peso. Significa que yo tengo que utilizar o 2 butirómetros o 4 o 6 en números pares y en contrapeso. Si aquí voy a colocar un butirómetro, en el lado contrario voy a colocar el otro butirómetro, ¿verdad? Eso es simple lógica. Acá no medimos el tiempo, ponemos el tiempo. Nos dice centrifugar de 3 a 5 minutos. Las revoluciones ya son automáticas en esta centrifugadora, son de 1100 a 1200 revoluciones por minuto, o sea, ya está la misma centrifugadora. Lo único que pongo es el tiempo, de entre 3 a 5 minutos. Tiene un tapón primero, o sea, tiene una tapa, mejor dicho, todo esto, para asegurar, y tiene otra tapa. Entonces está bien protegido, le damos el tiempo, y después de ese tiempo yo voy a sacar esto. Si se fijan, es de un color vino tinto, y si se fijan, acá, todo lo que está aquí amarillito, donde está el amarillito, este amarillito, es la grasa. Entonces, la grasa está en forma líquida, y se mide en términos de volumen, por eso es una técnica volumétrica. Y yo cuantifico cuánta grasa tiene. Lo saco de la centrifugadora y leo inmediatamente el porcentaje de grasa. Lo que verifican en la práctica que les hago hacer, por ejemplo, es de que la leche cruda van a obtener mayor grasa que la leche pasteurizada o leche entera, ¿verdad? Lo que les decía. Acá en esta imagen está la llave que les digo, que me permite abrir y cerrar el tapón. Una vez de que leo, antes de que esto se enfríe, porque sigue calientito, por si acaso la centrifugadora tiene un sistema de calefacción que permite que siga calientito, entonces leo e inmediatamente tengo que desechar porque esta grasa si no se solidifica. Entonces pongo la llave que les decía, así como está, adelgazo el tapón, retiro el tapón y por efecto de dilución en el lavaplatos voy a desechar todo este contenido, ¿verdad? Por efecto de dilución. Y registro la cantidad de grasa que tiene su producto. Ahora, finalmente vamos a hablar de estas otras 2 pruebas que corresponden a esta primera práctica, la identificación de mamitis y la identificación de pus. Ambas pruebas solo se deben realizar en leches crudas, porque en cualquier leche tratada térmicamente siempre les va a salir negativo. No se olviden que estos procesos inflamatorios e infecciosos se deben a un contenido bacteriano. Entonces, una leche tratada térmicamente, pues ese contenido bacteriano ha sido pues prácticamente eliminado. Entonces, estas pruebas solo hacemos en la leche cruda que ustedes traen. En la prueba de la identificación de la mamitis, lo único que necesito es hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio 0,1 normal. ¿Qué necesitan? Un vidrio de reloj, o también podemos utilizar una tapa de caja Petri, como ustedes ven en la imagen, que tiene que estar limpia, tiene que estar libre de rayones, etc. Entonces voy a colocar 5 gotitas de la leche cruda y 3 gotitas de hidróxido de sodio 0,1 normal, y con una varillita, como ustedes ven en la imagen, yo voy a mezclar con leves movimientos. Y luego yo voy a ver a trasluz, ¿no? Para ver si se forman o no se forman filamentos. Si se forman filamentos, ¿no? Se llama la prueba de mamitis positiva. Significa que esta leche provenía de ubres de vacas que estaban enfermas por procesos inflamatorios e infecciosos, ¿verdad? Pero la prueba es positiva. Ahora, si no se ven los filamentos, sigue homogéneo, es negativo. ¿Cómo se ven los filamentos? La verdad no tenía ninguna foto que salió positivo, pero se ve como unos gusanos blanquitos que se forman.
¿sí? Entonces la prueba, una vez que se mezcla, se debe ver inmediatamente a trasluz. La identificación de pus también es en leche cruda, utilizamos tubos de ensayo largos, colocamos 0,1 ml de leche cruda, obviamente, más 0,1 ml, un momentito por favor, ¿me espera? ¿Cómo está aquí eso? Dígame. Ya, gracias. No. Qué bueno, ¿todo bien? Listo, se lo añado a su pared entonces. Muchísimas gracias, ingeniero. Que esté bien. Hasta luego. Bien. Y perdón, les decía que añadimos 0,1 ml de leche, 0,1 ml de amoníaco, una gotita de fucsina y por las paredes 10 ml de agua destilada, ¿verdad? Entonces tenemos esta imagen que se pone un líquido rosado y lo que tengo que ver a trasluz es la formación de filamentos. Si hay pus en la leche, se van a formar unos filamentos que son un tipo, para que se den cuenta, como unos gusanitos, pero que absorben la fucsina que le he añadido, entonces se tiñen estos filamentos fucsia intenso. Entonces es imposible que ustedes no se den cuenta que es una prueba positiva, es totalmente claro. Pero si sigue así homogéneo como ustedes están viendo, la prueba es considerada negativa. Entonces tanto mamitis como pus son pruebas cualitativas que solo se hacen a leches crudas y que solo me va a salir positivo cuando las leches provienen de vacas enfermas, ¿verdad? Entonces esas son las pruebas que deberíamos realizar en esta primera práctica. Ahora, retomemos lo que hace rato hablaba, la importancia de hacer por duplicado cualquier determinación en el laboratorio como parte del control de calidad interno. Ya les decía, si yo solo hago una determinación, pues yo no sé si ese valor que yo estoy sacando sea real o no, que quiere decir que tal vez se ha cometido algún error sistemático que vaya a afectar este resultado y o vaya a emitir un resultado erróneo. Entonces, la única forma de controlar que el valor que estoy sacando es real, pues es calcular el error total. El error total es la suma del error sistemático y del error aleatorio. En el tema 2 hemos visto que los errores aleatorios pues escapan de nuestras manos y que van a estar presentes. Pero los errores sistemáticos sí se los puede corregir, sí se los puede reducir, sí se los puede evitar. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que estoy frente a un error sistemático? Cuando el porcentaje del error total salga elevado, entonces cuando salga más que el máximo permitido, pues la variabilidad de sus determinaciones se debe a que existen errores sistemáticos que ustedes los tienen que identificar y que ustedes los tienen que corregir. Ahora, démosles un sentido a lo que hemos avanzado en el tema número 2, en el sentido que los dos valores que ustedes vayan a sacar, pues los van a relacionar con esta fórmula, y esta fórmula nunca se la tienen que olvidar. ¿Qué es? El porcentaje del error total es el valor mayor determinado menos, o sea, una resta, el valor menor determinado, dividido entre la media aritmética multiplicado por 100. Pues para aplicar esta fórmula, necesariamente yo necesito dos valores, ¿verdad? Esta fórmula se puede aplicar si yo hago por triplicado, por ejemplo, ¿no? Tomo el valor mayor menos el valor menor y en la media están los tres valores, etc. Entonces, para poder aplicar, necesito siempre dos valores. Ahora, para determinar el porcentaje del error total, ustedes pueden determinar con lo que acaban de calcular, ¿sí? O alguna vez, por una rapidez en los analistas, en el caso de la acidez, por ejemplo, pueden calcular con el volumen gastado. Va a haber una ligera diferencia, pero lo que sí tiene que quedar claro es de que si yo calculo con el porcentaje de acidez, en este caso, o con el volumen gastado, va a haber mínima la diferencia, ¿sí? Ahora, mientras más decimales utilice para el error total, más preciso va a ser mi porcentaje del error total. Por eso, en el tema de la acidez, yo les recomiendo que calculen con 3 decimales para el cálculo del error total. No estoy hablando para el informe, por si acaso. Entonces, quiero que ustedes escriban lo que habíamos calculado. El porcentaje del error total para la determinación de la acidez del ejercicio que les dicté, el valor mayor
le salió 0.223 si tomábamos en cuenta 3 decimales. 0.223 menos 0.206 dividido entre la media, que le saldría 0.2145 multiplicado por 100. Calculen, por favor, cuánto sale ese error total. Repito, estoy calculando en el ejercicio de acidez el porcentaje de error cometido en esa determinación con 3 decimales. Valor mayor determinado, 0.223 menos 0.206. La media aritmética de ambas determinaciones le sale 0.2145 multiplicado por 100. ¿Cuánto le sale el error total? 7,93. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta muy bien, ese porcentaje de error, ahora, ¿qué me está informando? ¿Está dentro? ¿Está fuera? Tengo que pensar lo que les había dicho en el tema 2 y que les voy a repetir. ¿Qué es? ¿Qué técnica estoy utilizando? ¿Es un método gravimétrico, es volumétrico o es espectrofotométrico? Para los métodos volumétricos, el porcentaje de error total era máximo del 3%. Significa que si estoy dentro de ese margen del 3%, significa que ustedes han controlado adecuadamente las fuentes de error y que ustedes pueden informar la media aritmética. Ahora, si el error es superior al máximo permitido, les está indicando que no pueden informar. ¿Por qué? Porque existen errores sistemáticos que ustedes los tienen que identificar y los pueden corregir. La pregunta, en el ejercicio, con un error del 7.9% para una técnica volumétrica, ¿puedo informar la media? No, doctora. No, doctora. Exacto, Celina, Mayra. Muy bien, no puedo informar. ¿Qué tengo que hacer? Si no puedo informar, ¿qué debo hacer? Repetir. ¿Se acuerdan? Eso también lo hemos hablado. Les recuerdo, si el error les sale fuera del rango, ustedes no pueden informar. Ahora, tengo dos caminos, también les he mencionado. El primer camino es poder hacer una tercera determinación, ¿sí? Para poder identificar en cuál de las tres determinaciones se ha cometido el error sistemático. Entonces, cuando ustedes tienen tres valores, toman los dos que están más cercanos y anulan el que está más alejado. Eso les ayuda a determinar o a encontrar dónde se ha producido el error sistemático. Y vuelven a calcular el porcentaje de error con las dos determinaciones que están más próximas. Si les vuelve a salir elevado, significa que el error sistemático es más consistente. Entonces significa que ustedes tienen que repetir, pero van a tener que repetir cambiando las condiciones. Por ejemplo, volviendo a preparar el hidróxido de sodio, tomando en cuenta cualquier factor que ha podido afectar. Por ejemplo, fíjense bien si están titulando esa cantidad de muestra, si no ha habido un error en la lectura del hidróxido de sodio, el gasto, etcétera, y volver a hacer nuevamente por duplicado. Solo puede informar la media aritmética cuando el error total esté dentro de parámetros. Y esto lo vamos a tomar en cuenta de ahora en adelante para todos los temas cuando sean pruebas cuantitativas, ¿sí? Un último ejercicio, por favor, de esta clase, referente a lo que es el error, para que quede claro. Por favor, el último ejercicio de lo que es la clase referente al error total. El ejercicio dice, calcula el porcentaje de error total de una determinación de acidez titulable de una muestra de leche que reporta los siguientes resultados. Determinación 1, 0.147% de ácido láctico, y determinación 2, 0.151% de ácido láctico. Calcule el error total e indique qué resultados reportaría. Calculen, por favor. Ahí tienen la fórmula. Ya les he dado los datos. Y díganme qué resultados reportaría o es que no reportaría, qué acción tomaría. Disculpe, doctora, ¿podría repetir los datos, por favor? ¿Ya? La determinación 1 era 0.147% de ácido láctico y
y la determinación 2, 0.151% de ácido láctico. Gracias, doctor. Nada. A ver, Wanda Fuentes. Buen día, doctora. Hola, Wanda. ¿Cuánto te ha salido el porcentaje de error? Aún todavía no lo tengo, doctora, estoy sacando. Apura. Doctora, A ver, Helen Stephanie. Doctorita, a mí me sale 2,68 el porcentaje de error. Exactamente, 2,68. Helen, ¿y será que puedo informar o no puedo informar el resultado? Sí puedo informar, doctorita, ya que está dentro del parámetro. Exactamente. ¿Y qué informaría? ¿Qué resultado informarías? La media, doctorita. La media aritmética, correcto, muy bien, Helen. Creo que ha quedado totalmente claro para todos. Si en este caso 2,68 está dentro del parámetro, por lo tanto ustedes informan la media. Y ahí recién, en la media, ustedes informan con 2 decimales, ¿sí? Con 2 decimales porque el valor de referencia de acidez está con 2 decimales. Muy bien. Y bueno, esta es la última diapositiva en la que nosotros estamos reflejando y vamos a practicar nuevamente lo que es la interpretación de resultados. Si, por ejemplo, en su cálculo de acidez les ha salido 1,01485 gramos sobre ml como la media aritmética, por ejemplo, y el valor está con 3 decimales, ustedes en el informe deben redondear a 3 decimales. Entonces, en este caso, el informe iría como 1,015 gramos ml. Ahora, ¿cuál sería la interpretación? Es el valor mínimo, menos que el valor mínimo, entonces hay una adulteración por añadido de agua. Recuerda, si en la prueba de alcohol y coagulación me sale positivo, me está indicando que la leche está ácida y está siendo comprobada con la prueba cuantitativa. Y en la prueba cuantitativa, por ejemplo, me había salido la media con 3 decimales, redondeando en el informe debería ir como 0.76% de ácido láctico, sumamente elevado. Si se dan cuenta, 0.18 es el máximo. Entonces, ¿cómo interpretarías este resultado si se tratara, por ejemplo, de una muestra de leche? Pues yo diría, la leche se encuentra adulterada por un proceso de añadido de agua, o si quieren, por un proceso de aguado, que es lo mismo, y además se encuentra alterada por un proceso de acidificación, por lo tanto, el producto no es apto para el consumo. Entonces, esa sería la interpretación. Y eso es lo que en las prácticas yo requiero de ustedes, bueno, requeriría de ustedes, esperemos que en algún momento podamos entrar este año a las prácticas, ¿verdad? Ustedes van a obtener estos resultados y como trabajo de casa en sus cuadernillos tendrían que hacer esa interpretación de resultados. Entonces, si en la muestra 3, por ejemplo, la leche se encuentra adulterada por un proceso de aguado y además se encuentra alterada por un proceso de acidificación no apto para el consumo. Entonces, esta es la conclusión de esta muestra. Un ejemplo más. En el caso de la leche pasteurizada, por ejemplo, entonces el reporte iría lo mismo, ¿no? Redondeando con 3 decimales, sería 1.029, cumple. Negativo, alcohol y coagulación, la leche está fresca. Acá, por ejemplo, la acidez titulable, me olvidé transcribir, era 0.18%, lo que nos salió cumplía. Y en el método de Gerber, por ejemplo, habíamos comprobado que 2.7% de materia grasa y cumplía. Entonces, en este caso, cumple todo. Entonces, se concluye que la leche pasteurizada es apta para el consumo porque cumple con todos los valores de referencia de la norma, ¿verdad? Entonces, esa es una conclusión. Entonces, eso es lo que en realidad debemos trabajar en las prácticas. Lamentablemente, como les digo, yo pensé que a estas alturas ya íbamos a poder ingresar al laboratorio, pues por la situación real que estamos viviendo de la pandemia, lamentablemente seguimos todavía con las clases virtuales. Mientras sigamos con esto, pues por lo menos intento que ustedes practiquen los ejercicios, mostrarles fotos, por ejemplo, las fotos que les he mostrado son de años anteriores, que tenían